Hola amigas y amigos, bienvenidos a este espacio de psicología aplicada. El tema de hoy, la autonomía. ¿Qué es la autonomía? La autonomía es lo que nosotros usamos en nuestra vida para poder decidir, hacer y vivir las cosas que nosotros queremos y deseamos vivir. Pero, ¿cómo fomentamos la autonomía en nosotros? O más bien, ¿cómo se nos enseñó a tener autonomía? Podría parecer mentira, pero nunca nos enseñan para ser personas autónomas. Nos enseñan a ser personas que dependemos de los demás. Y tiene mucho que ver en nuestra cultura, tiene mucho que ver en la forma en la que somos educados y somos adaptados a la sociedad en la que estamos viviendo. Dependiendo de la sociedad, van a venir nuestros valores, nuestras creencias, nuestras formas de vivir y de ver y de sentir las cosas. Entonces, ¿qué tanto somos autónomos? O bien, ¿qué tanto dependemos del contexto social en el que estamos para poder ejercer nuestra autonomía? Si lo miramos desde este aspecto, nosotros nos vamos a dar cuenta que la autonomía puede ser una gran mentira, que no somos tan autónomos como pensamos o como creemos que podemos ser en la vida. En alguna ocasión se ha puesto a pensar por qué piensa como piensa, por qué decide como decide y por qué tiene esos valores con los que usted rige su vida. Se ha puesto a pensar cómo podemos enseñar a nuestros hijos a que tengan una autonomía dentro de su criterio y valoración de ser. Si nosotros buscamos la definición de palabra autonomía, que es una palabra griega, viene de auto, uno mismo, y nomos, norma, nuestras propias normas. Pero ¿hasta qué punto nosotros podemos tener nuestras propias normas dentro de un contexto social? Si nosotros valoramos esta parte, nos vamos a dar cuenta que nuestra interacción es concomitante. Esto es, tanto estoy a expensas de lo que la sociedad me da como referencia para actuar, como yo también puedo dar pautas para que la sociedad establezca estas normas. Entonces estamos ligados entre mi esencia natural de ser y el buscar decidir para mi propio beneficio y las normas que la sociedad me pone para que nosotros tengamos una vida dentro de la colectividad lo más transparente o lo más guiable posible. Entonces, la autonomía en muchas ocasiones se puede convertir en una pequeña falacia o en una gran falacia. ¿Qué es la autonomía y cómo podemos enseñársela a nuestros hijos? O más bien, si yo me doy cuenta de cómo actúo, vivo, siento, pienso dentro de esta sociedad, ¿cómo le puedo enseñar a mi hijo a que pueda sobrellevar estas normas que a veces ahogan y aplastan nuestra integridad como ser humano? ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a vivir la autonomía? Cuando nosotros hablamos de la autonomía, pensamos que esto ya viene implícito en nuestra forma de ser y de vivir. Gran mentira. La autonomía nosotros la vamos cultivando. Nosotros nos vamos enseñando a ser autónomos a través de lo que aprendemos y vivimos en el entorno. Yo papá o yo adulto, si tengo niños a mi cargo, ¿cómo le puedo enseñar a este niño a que tenga una autonomía en su forma de ser? Lo primero que necesito trabajar con él es la confianza. ¿Cómo me voy a ganar esta confianza? Hay algo muy importante, la forma en la que yo puedo mirar a mi hijo o a este niño. La mirada va a ser nuestro primer contacto. Podemos jugar con nuestra mirada y empezamos a jugar en esta parte en donde vamos a identificarnos. Posteriormente a esto es cómo le voy a hablar a este niño. Cuando estoy fomentando la autoconfianza en el niño, es muy importante que yo tenga muy claro el tipo de lenguaje que voy a utilizar. En primer lugar, voy a usar un lenguaje incluyente. ¿Qué significa esto? Que voy a hablar en somos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿De qué manera lo vamos a plantear? En todas estas formas en las que yo me dirijo al niño es donde tú y yo vamos a hacer una parte de equipo. Para que yo esté al pendiente de las cosas que el niño sabe hacer, de las cosas que le falta aprender a resolver, para que justamente en ese punto, las cosas que él no puede resolver, yo se las enseñe. Con este lenguaje incluyente voy a despertar su interés y lo vamos a hacer. Cuando el niño logra cubrir esta parte que le faltaba,
voy a festejarle eso que no podía hacer. Si nos damos cuenta, aquí no estoy manejando para nada un lenguaje de no puedes, es difícil. Simple y sencillamente estamos diciendo cómo lo podemos hacer, de qué manera lo vamos a hacer. Lo estoy incluyendo, me estoy incluyendo y al mismo tiempo le estoy permitiendo que el niño me dé alternativas, que el niño se exprese, que el niño haga planteamientos. Y yo como adulto voy a estar a la par con él. No sé si ustedes han pensado o se han dado cuenta en un determinado momento en sus relaciones personales que hay personas con las que nosotros nos sentimos con tanta confianza que nos atrevemos a hacer cosas que a lo mejor solo o con otra persona no nos atreveríamos. Porque sentimos ese apoyo, porque sentimos que tenemos el respaldo, porque sentimos que lo podemos hacer, porque contamos con alguien que nos va a ayudar, alguien que no nos cuestiona, no nos critica, no nos juzga y siempre nos da una palabra de aliento. Desde ahí yo empiezo a cultivar esta parte de confianza con el niño. Posteriormente yo le festejo el logro y posteriormente voy a cambiar este lenguaje incluyente. Cuando yo ya sé que lo puede hacer, entonces le voy a decir, cuando se presente la situación, cómo lo piensas resolver. Y voy a respetar su comentario y voy a respetar sus puntos de vista. E incluso si él tiene que experimentar eso que él está diciendo que se puede hacer, aunque yo adulto sepa que puede fallar, pues vamos a experimentarlo. Porque de esa manera el niño empieza a ser autónomo en lo que cree, en lo que observa, en lo que dice y se atreve a vivirlo. Con esos puntos yo le empiezo a dar al niño confianza. Ahora sí, tengo confianza. Aquí está la confianza. ¿Qué puedo hacer? Respetarla. ¿Cómo la voy a respetar? Escuchando, tomando en cuenta su participación, no burlándome, no haciendo comentarios, decir, no, es que eso no funciona o eso no va a servir. Simple y sencillamente con ese ánimo decirle, órale, vamos a hacerlo, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Sale, empezamos. Pero lo dejo que él lo empiece a hacer y yo superviso. Si ya trabajamos con los niños la confianza, si ya trabajamos el respeto, ahora es muy importante trabajar la responsabilidad. ¿Cómo asumo la responsabilidad de lo que yo creo, pienso, siento? Pues a través de que yo lo pueda expresar, experimentar. Y entonces yo adulto no voy a poner en evidencia, ni voy a juzgar, ni voy a sancionar si el niño comete el error. Qué bueno que cometió un error, porque le voy a enseñar que del error aprendemos. No importa lo que se haga, lo importante es lo que aprendo de la situación. Y esto va a permitir que el niño asuma la responsabilidad de su acto, asuma la responsabilidad de su pensar y no tenga miedo ni vergüenza de expresar lo que él cree que se puede hacer. Y aquí ya estamos empezando a cultivar esta parte de responsabilidad, esta parte de autoestima, esta parte de autonomía. Entonces yo adulto voy a empezar a enseñar algo. ¿Cómo le enseño al niño a decidir? Y aquí es donde se empieza a dar este contexto de la autonomía. Nosotros, si hacemos un análisis de cómo decidimos y por qué decidimos lo que decidimos y por qué pensamos lo que pensamos, o simple y sencillamente por qué amamos como amamos, o por qué tenemos ese concepto de moral, es porque así fue enseñada a través de nuestra autonomía a pensar y a resolver las cosas. Si yo empiezo a quitar eso con lo que yo me siento incómodo, que me juzguen, que me cuestionen, que me sancionen, que se burlen, que yo sienta esa inseguridad de expresar lo que siento o pienso, si yo quito esto y se lo enseño al niño a través de experimentarlo, a través de ser tolerante, a través de ser su acompañante, a través de manejar lenguaje incluyente, estoy dando los elementos sólidos para que el niño tenga una autonomía. Y vamos a empezar a ver esa autonomía en la forma en la que el niño empieza a hacer las cosas por sí solo. Y posteriormente le vamos a enseñar al niño, o el niño, pasado cierto tiempo, con todo el contexto de aprendizaje que tiene, va a aprender a tener una autonomía intelectual, va a aprender a tener una autonomía moral, va a aprender a poder diferenciar en lo que es ser una persona autónoma y una persona heterónoma.
Pero todos estos cimientos los vamos dando desde que el niño nace. El vínculo, la forma en la que lo fomentamos, la forma en la que hablamos, la forma en la que respetamos, la forma en la que somos tolerantes con nosotros mismos y podemos enseñarlo. Aquí viene una pregunta: cuando usted se equivoca, ¿cómo se dice a sí mismo? Es una persona tan tolerante que dice: muy bien, tranquilo, no te preocupes, a ver, cometiste un error, pero vamos a ver, vamos a sacarle provecho a esto. O nos damos el zape, o nos decimos una grosería. ¿Cómo lo hacemos? Porque de esa forma se lo vamos a enseñar al niño que tenemos a nuestro cargo. Entonces, la autonomía la vamos a ir gestionando con el niño a través de las constantes o de las continuas vivencias que tengamos con él. Y cada que yo le dé la oportunidad de que el niño se exprese, cada que yo le dé la oportunidad de que el niño se dé cuenta que puede aprender de las cosas que no nos salen bien, y cada que el niño vea que todo este contexto le permite y le da elementos para poder experimentar nuevas cosas, va a empezar a generar una autonomía moral y una autonomía intelectual. La autonomía intelectual, cuando la trabajamos con niños, le enseñamos a los niños algo bien importante: que ellos puedan valorar las cosas que están viviendo. Desafortunadamente, nuestra sociedad nos enseña que parte de nuestra realidad es lo que dicen los otros, es lo que comentan los otros, y nos anulan por completo en esta parte de poderla percibir. Cuando le enseñamos a los niños a que tengan esta capacidad de autonomía intelectual, ellos van a ser capaces de poder decir: bueno, no importa si lo dice el libro, si lo dice la televisión, si lo dice el internet, esto yo estoy viendo que no es tan real como me lo quieren hacer creer. Entonces empiezo a ser una persona crítica, empiezo a ser una persona analítica, pero también se lo estoy enseñando a los niños. Y ese es el principio de una autonomía intelectual: el darme el valor de que yo perciba mi realidad a partir de mi vivencia, mi experiencia, no a partir de lo que los demás me digan. Esa autonomía intelectual me lleva también a una autonomía moral. Esta autonomía moral es: yo podré creer, decir, sentir las cosas, y si no estoy de acuerdo con el otro, también se la voy a defender. Los principios y los valores que yo aprenda de mi contexto social, yo los voy a tomar, en primer lugar, para mí, y posteriormente, si estoy convencido de ellos, los podré incluir en mi forma de vida. Y no tendré una doble moral, lo que digo y lo que vivo, sino simplemente empezaré a tener una congruencia entre lo que estoy viviendo, diciendo y sintiendo dentro de mi contexto. Pero hablar de la autonomía también nos lleva a esta parte: ¿qué tan autónomos podemos ser? La heteronomía son las normas que nos va a poner la sociedad, y estas normas de sociedad que nos va a poner van a chocar en mucho con la forma en la que yo voy a decidir. Y no sé si les ha pasado, pero en muchas de las ocasiones de nuestra vida hemos estado chocando entre lo que me dicta mi norma social y entre lo que yo quiero hacer. Y a veces, la gran mayoría de las ocasiones, es más fuerte la acción heterónoma, y suprimimos lo que nosotros queremos y deseamos para nosotros. Entonces, no tenemos una autonomía. Pero no es una situación que vivamos en este momento. Hace ratito hablábamos de cómo podemos fomentar la autonomía en los niños. A nosotros nos las enseñaron así. Aquel adulto tiene la razón. Aquel contexto de la mayoría tiene la razón. A que la sociedad es más fuerte que nuestro interés personal y que tenemos que acatarlo, aunque no esté de acuerdo, aunque esa situación me lleve a estar en desagusto conmigo. La autonomía, cuando yo la adquiero a partir de aprender a decidir, a partir de hacer acuerdos, a partir de vislumbrar la vida por mis propios sentidos, a conceptualizar las cosas, cómo las vivo, las pienso y las siento, a tener una referencia para poderme ubicar mejor en el contexto que estoy viviendo, y posteriormente a esto tomar una decisión en donde yo decida si lo hago por autonomía, por deseo propio, o si lo hago por acatarme a las normas. Hoy es muy importante que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos cómo llevar un acuerdo, en primer lugar,
yo adulto, tu niño, a un mismo nivel, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a acordar? ¿Cuáles son los límites de este acuerdo? ¿Cuáles serían las advertencias de este acuerdo? ¿Y qué pasa si nosotros violamos o nos vamos más allá de este límite? ¿Cuáles serían nuestras consecuencias? Y cuando ya nos quede claro esto, si yo rompo esa norma y sé que hay una consecuencia, yo adulto no tendré que decirle al niño, a ver, te vas castigado. Simple y sencillamente podré decirle, oye, ¿te acuerdas en qué habíamos acordado, en qué habíamos quedado? ¿Cuál era el acuerdo? ¿Y qué pasó? Pues es que rompí la norma. Y pues la consecuencia es esto. Ok, por favor, cúmplela. Y de esa manera el niño aprende a ser consciente de su decisión. Aprende a ser consciente que cada acción tiene una responsabilidad. Cada acción tiene una consecuencia. Y entonces aprendo a analizar, a decidir y a actuar. Generalmente lo hacemos al revés. Actuamos y luego pensamos y ya no sabemos qué decidir. Y nos empezamos a conflictuar la vida. Así de simple es poder hablar de la autonomía. Pero la autonomía, dijimos, mi libertad de movimiento, mi libertad de hacer, mi libertad de pensar, mi libertad de elegir, mi libertad por sobre la norma. Y si se las enseñamos a los niños, podremos hacer excelentes ciudadanos. Podremos hacer personas que puedan fluir en lo que sienten, piensan, dicen y aman. Y ese sería una enorme, enorme aportación que nosotros adultos podríamos dar a la sociedad si educamos a nuestros hijos bajo los principios de la autonomía. Espero les haya servido, espero que una, dos o tres cosas de lo que estemos acá las podamos aplicar con los niños. Gracias y nos vemos en el siguiente video.